para conversar un poco sobre un debate que se llevó a cabo en una universidad de ese país, concretamente de una de las provincias que forma parte del gran área metropolitana de la capital. Está con nosotros acá en el estudio nuestra corresponsal precisamente en Costa Rica, Natalia González. Natalia, un placer saludarte, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, un placer. Muy bien, gracias por acompañarnos. Bueno, sabemos que vienes de carrera tras la cobertura de este debate que, según lo que tenemos entendido, es la primera vez que se realiza, digamos, esta comparecencia pública frente a estudiantes por parte de 6 candidatos presidenciales en Costa Rica. Cuéntanos un poco cómo estuvo el ambiente, cómo comenzó todo. Perfecto, cuando nosotros llegamos tuvimos la oportunidad de ver el ingreso de los candidatos, así como el ingreso de los estudiantes. Más o menos unas 240 personas participaron en este encuentro. Los candidatos, asistió el candidato oficialista Johnny Araya, del Partido de Liberación Nacional, y 5 candidatos más de oposición al encuentro. También tenemos que destacar que el encuentro sufrió, como podemos decir, un alboroto en las afueras del auditorio, debido a que muchos estudiantes querían ingresar al foro. Sin embargo, el espacio era muy pequeño como para abarcar a la población estudiantil que quería ingresar. Bien, bueno, es interesante además para quienes nos observan en el resto de Centroamérica colocar un poco en el tapete quiénes son los candidatos y a qué partido representan. Yo me voy a apoyar contigo, pero en primera instancia tenemos a Johnny Araya, quien es del Partido Liberación Nacional, que es obviamente el que está en el momento, en el ejercicio del poder. En representación pues está Laura Chinchilla en este momento. También está José María Villalta del Frente Amplio, es otro de los candidatos. Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana, conocido como el PAC. También está el señor Rodolfo Rocafort del Partido Unidad Social Cristiana, conocida como el PUSC. Rodolfo Pisa. Correcto, bien. Y en quinta posición estaría Otto Guevara. Bueno, estamos hablando de manera aleatoria, no bajo ningún concepto de encuestas, del Partido Movimiento Libertario, y José Miguel Corrales, que también pertenece en este caso a su partido. Exacto. Como tal. Ahora, como estabas mencionando los candidatos, Luis, es importante destacar que al encuentro los 2 candidatos de oposición, como lo acaba de nombrar usted, José Miguel Corrales y José María Villalta, recibieron una gran ovación por parte del público. Fueron los que se robaron el show, como podemos decir nosotros, durante el debate. Así que el primer tema que se analizó en este encuentro, es importante mencionarlo, fue la legitimidad del Estado y la corrupción. Si gusta, escuchamos las declaraciones de los candidatos. El mejor control, el más efectivo que puede haber, es el control de los ciudadanos. Y yo creo que hacia eso debemos ir dirigidos para darle más transparencia a la gestión pública. Estoy de acuerdo en descentralizar, empoderar al gobierno local, empoderar las asociaciones de desarrollo comunal, eso le da más legitimidad al Estado. La lucha contra la corrupción es estrictamente necesario sacar el Ministerio Público del Poder Judicial, como lo señalamos antes, y quisiera profundizar un poquito más en eso. En estos momentos ustedes ven denuncias que tiene el Ministerio Público contra altas autoridades, y a estas alturas no se les da curso. ¿Cuál es la razón para que no le den curso a esas acusaciones? O más, hace pocos días en un radioperiódico se denunció un robo más en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Debieron haber actuado el Ministerio Público urgentemente por el peligro que se corre de que pruebas fundamentales desaparezcan. A estas alturas no ha habido ni siquiera la orden de allanamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No les parece que el Poder Judicial no puede tener el Ministerio Público que acusa, la defensa pública que defiende y jueces que condenan? Nosotros proponemos eliminar de verdad toda esa gran cantidad de trabas y regulaciones que generan corrupción. Nuevamente, donde hay permiso, hay chorizo. Por otro lado, el tema de la transparencia en las compras públicas. Hasta ahorita, hace poco, doña Laura Chinchilla mandó una directriz a dependencias gubernamentales para que empiecen a aplicar Merlink. Se han pasado casi 8 años para que surgiera esta directriz. Esto es algo inaceptable. Indudablemente hay que caminar aceleradamente en esa dirección. El tema de subir a internet los beneficiarios de todos los programas sociales. Esto es tan sencillo como darle un chorrentazo a una lora. No me explico cómo no lo han podido hacer. Bueno, sí me explico. Las ganas de mantener en la opacidad esas listas para eventualmente utilizarlas como clientelismo político.
Luis, también es importante señalar que en esta primera ronda de preguntas el candidato del Partido Oficialista Liberación Nacional, Johnny Araya, aseguró que su partido en gobiernos pasados participaron en actos de corrupción. Entonces eso fue un tema muy importante. O sea, él también reconoció eso. Reconoció que su partido formó parte de actos corruptos en gobiernos pasados. ¿En cuáles gobiernos? ¿No mencionó? No mencionó gobiernos, por supuesto, pero sí se reservó esa parte. También el candidato opositor José María Villalta del Partido Frente Amplio destacó que la corrupción debería ser considerada un crimen de lesa humanidad. Ahora, Natalia, este punto de la legitimidad de Estado y corrupción, que era con lo que iniciábamos, digamos, esta observación de lo que ocurrió más temprano en la Universidad Nacional allí en Heredia, deja claro que sin duda alguna es uno de los puntos más sensibles para la población costarricense en cuanto al tema del manejo transparente de los recursos, la asignación de permisos, obviamente la construcción de algunos puntos. ¿Cómo se percibió en este tema a los estudiantes, por ejemplo? Por ejemplo, cuando se trató el tema de la corrupción, los estudiantes abucharon a partidos de oposición, como es de Otto Guevara, el Movimiento Libertario, también abucharon al Partido Oficialista Liberación Nacional debido a los actos que ha pasado el gobierno de Laura Chinchilla actual con tema de infraestructura y muchos otros ejes más. Sin embargo, también destacaron que una de las principales problemáticas en Costa Rica para la corrupción es la transparencia y el acceso a la información que tiene el público. Eso lo hemos visto también en informes que han destacado organismos de que eso es una problemática que afecta a Costa Rica. El segundo tema que trató el debate fue la pobreza, desigualdades y desarrollo humano. Se dice que hace 20 años en Costa Rica no disminuye la pobreza. El manejo del dinero público también imagino que estaba allí. Exacto. Y algunos de estos candidatos dijeron que el modelo económico de Costa Rica es una fábrica de pobres, realmente, que debería infiltrarse el gobierno más en este sentido. Además, que la pobreza extrema debería declararse emergencia nacional, así como también solicitan una supervisión más intensa al Ministerio de Trabajo y aplicar salarios mínimos para evitar la pobreza. Escuchemos a continuación las declaraciones de otros candidatos que también participaron en este debate. Tenemos que cambiar la política económica que ha venido funcionando como una fábrica de pobres, pero también hay que replantear el funcionamiento de los programas sociales, porque a los mismos de siempre no les ha interesado realmente reducir la pobreza, prefieren administrarla. Para nosotros es una vergüenza nacional que haya 1.100.000, casi 1.200.000 familias en condición de pobreza, 300.000 familias en condición de pobreza extrema. La pobreza extrema debería declararse emergencia nacional para canalizar más recursos para atender esta situación. Esta situación estructural de pobreza hace más de 20 años. Yo creo que tiene que ver, por supuesto, con el modelo de desarrollo. Tiene que ver con un modelo que ha concentrado la riqueza, no la ha distribuido, y un modelo que ha desbaratado en buena medida lo que en su momento fue un programa de bienestar social que, si bien es cierto, podía y debía ser mejorado, ofrecía al menos posibilidades al pequeño y mediano productor agrícola, industrial, al pequeño comerciante, para generar lo que conocimos y que está en el trasfondo de la mayoría de nuestras familias, una sociedad que ofrecía oportunidades crecientes a su gente. Una buena parte del problema de la pobreza en Costa Rica depende de la educación. Quizás es el primer elemento. Sin educación, un país no sale de la pobreza. No importa los programas sociales que establezcamos, no saldremos de la pobreza. Y claro que nos lacera observar que todavía mucho más de la mitad de los costarricenses no salen del colegio. Y por muchas becas que se otorguen en las universidades públicas, y me parecen muy encomiables, lo que se olvida es que hay muchos pobres que ni siquiera pueden llegar a tocar la puerta de la universidad, ni siquiera hacer el examen de admisión. Porque el tema está más abajo, desde la preescolar, desde la primaria, desde la secundaria. Hace falta también trabajo decente.
Bueno, allí entonces estábamos observando precisamente cómo este punto también, Natalia, señores televidentes, de pobreza, desigualdad y desarrollo humano estuvo en la palestra para los candidatos presidenciales que se medirán el próximo año en las elecciones de Costa Rica. Desde esta perspectiva, Natalia, ¿cómo estuvo, digamos, la apreciación del aforo que como, obviamente estudiantes, pero como receptores también de un mensaje político que evidentemente era lo que comprendía el debate, pudieron captar entonces esta idea de lo que tú dices, de transformar, digamos, la visión económica de Costa Rica y darle un giro de 180 grados para humanizarla más, si se quiere? Exacto, Luis. El tema de la pobreza, digamos, en esta segunda ronda de preguntas, fue lo que más aplaudió los estudiantes y personas que asistieron al encuentro, porque la mayoría de los candidatos hablaron sobre la educación, como acabamos de ver con el candidato del PAC, Luis Guillermo Solís. Ellos aseguran que la pobreza se puede disminuir en Costa Rica dándole más acceso a la educación. Otro tema importante que no lo logramos ver en cámara es que otro candidato opositor, José Miguel Corrales, detalló que la firma del Tratado de Libre Comercio de Costa Rica con Estados Unidos provocó un amplio desempleo en Costa Rica. Ese es otro de los temas que también se abarcaron, de los que Natalia, se analizaron en cuestión de desempleo. Obviamente el tiempo no nos permite, digamos, abordar cada una de las temáticas que estuvieron sobre el tapete en este debate, pero más allá de un encuentro entre candidatos que si se quiere rompe el celofán para Centroamérica y coloca a Costa Rica en un buen sitial en cuanto a la democracia para la amplitud de opiniones políticas, ¿cómo al salir de allí pudiste tú concluir, por supuesto por las opiniones que podías escuchar, digamos, en un término muy electoral a boca de urna, exactamente, de los estudiantes, ¿qué pudiste percibir en cuanto al ánimo electoral? Porque se habla de una fuerte abstención. ¿Cómo cambió este debate la imagen de los políticos para los costarricenses? No, Luis, es muy importante lo que usted está diciendo, porque desde que ingresé al foro y salí del foro, los candidatos de oposición fueron los que recibieron el apoyo de los estudiantes y del público. El oficialismo en este momento no recibió apoyo del gremio que estaba reunido apoyando el encuentro. Se nota que entonces hay una amplia división, por ejemplo, lo podemos decir en población estudiantil, población juvenil, que se está inclinando por los candidatos de oposición, como es el Partido Frente Amplio. Bien. Y el de José Miguel Corrales. Hay un termómetro allí político, por lo menos claro, en este primer debate. Exacto. Pero hay un segundo, porque tenemos que despedirnos, es decir, hay un segundo debate. Cuéntanos rapidito, por favor. Perfecto. El segundo debate esta vez es por parte de la emisora costarricense ADN, que también se llevará a cabo esta semana, tengo entendido que el viernes. Sin embargo, el debate del Tribunal Supremo de Elecciones será la primera semana de enero, en el 2014, y ya estamos a 4 meses de las elecciones en Costa Rica.